Saquen de mi sala de servidores a ese conserje negro y a su hijo, ahora mismo. El grito del director Carlos Herrera retumbó por los pasillos de Lincoln Inc. El murmullo se apagó. Los estudiantes y profesores se quedaron helados. Suscríbete ahora para más historias donde la verdad vence a prejuicio. En una esquina, Darius Morrison sostenía su cubeta y su escoba con dignidad. A su lado, Malik, su hijo de 11 años, tecleaba rápido en un viejo portátil cubierto de polvo. Las luces parpadeaban, las pantallas mostraban errores y el caos llenaba el aire. El sistema de toda la escuela se había colapsado. Los técnicos no sabían qué hacer. «Papá, creo que puedo arreglarlo», murmuró Malik. «Hijo, ellos no confían en nosotros», respondió Darius, mirando las miradas burlonas. Carlos frunció el ceño. «¿Tú? ¿Un niño? Vas a reparar lo que mis expertos no pudieron». Las risas resonaron, pero Malik no se movió. Solo respiró hondo, sus dedos bailando sobre el teclado mientras la pantalla brillaba con líneas verdes. Un silencio expectante llenó el pasillo. Algo estaba a punto de cambiar. El ruido del pasillo se desvaneció mientras Darius y Malik regresaban al pequeño cuarto de mantenimiento detrás del gimnasio. Las paredes estaban cubiertas de herramientas viejas, cables y una lámpara que apenas iluminaba el polvo suspendido en el aire. Malik dejó su mochila sobre una mesa oxidada y encendió su portátil otra vez. «Papá, el error del sistema no es tan complicado», dijo con calma. «Alguien cambió los protocolos del servidor, pero puedo revertirlo». Darius lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Hijo, esos hombres no quieren que tengas la razón, aunque la tengas». Mientras tanto, en la oficina del director, Carlos Herrera discutía con su equipo. «No puedo permitir que un niño toque mis servidores», dijo, golpeando la mesa. «Si esto se filtra, la prensa nos destroza». María Torres, la coordinadora técnica, dudó un instante. «Pero, señor, parece que el chico realmente entiende lo que pasa». «Basta», respondió él, furioso. «No necesito lecciones de un conserje ni de su hijo». De vuelta en el sótano, Malik levantó la vista. «Papá, no importa lo que digan, lo arreglaré». Darius suspiró, apoyando una mano en su hombro. «Entonces hazlo, hijo. Pero prométeme una cosa». «¿Qué cosa, papá?» «Hazlo por ti, no por ellos». El chico asintió, y el zumbido de portátil fue preludio de la tormenta que se acercaba. A la mañana siguiente, el caos seguía reinando en Lincoln Inc. Los profesores no podían usar las computadoras, los registros estaban perdidos y las clases se habían detenido. Mientras tanto, Darius empujaba su carrito de limpieza entre los estudiantes que murmuraban. Algunos se reían, otros simplemente los miraban como si no existieran. Malik, con su laptop bajo el brazo, caminaba a su lado en silencio. «Papá, no importa lo que digan», susurró. «Si me dejan trabajar 5 minutos, puedo demostrarlo. Ellos no quieren soluciones, hijo», respondió Darius. «Solo quieren tener razón». En la sala de juntas, Carlos Herrera hablaba con tono exasperado. «¿Dónde están mis técnicos? ¿Por qué seguimos bloqueados?» María Torres revisaba su tablet. «Nadie logra entrar al sistema, señor». Carlos apretó los dientes. «Entonces quizás debería llamar a la prensa y decir que un virus destruyó años de trabajo». En ese momento, la puerta se abrió. Darius y Malik estaban allí. «Solo necesitamos una oportunidad», dijo el padre con voz firme. Carlos lo miró, molesto. «¿Otra vez ustedes? Esto no es un taller de limpieza». El silencio cayó sobre la sala. Malik levantó la mirada. «Tranquilo. Entonces déjeme intentarlo, señor. Y verá que el color de mi piel no borra mi talento». Las miradas se cruzaron. Algo en el aire empezó a cambiar. Suscríbete ahora y no te pierdas cómo la verdad derrota al orgullo. Esa noche, mientras todos se iban, el sótano de Lincoln Inc. quedó en silencio. Solo el eco lejano del sistema fallando rompía la calma. Malik y su padre habían vuelto, con una linterna vieja y un propósito claro. «Papá, ya encontré el patrón», dijo el chico, tecleando rápido. Esto no fue un accidente. Alguien quiso provocar el caos. Darius frunció el ceño. ¿Alguien de la escuela? Malik asintió. Sí, y sé cómo revertirlo. Las luces azules de los servidores titilaban como estrellas frías. Sobre el suelo, los cables formaban un laberinto, y el aire olía a metal y sudor. El niño movía los dedos con precisión, concentrado en su pantalla. «No dejes que nadie te vea, hijo», advirtió Darius.
Si nos descubren, dirán que los saboteamos. Pero ya era tarde. Pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Carlos Herrera entró con 2 guardias y María Torres detrás. «Ahí están», gritó el director. «Lo sabía, está manipulando mi sistema». Darius se interpuso. «No, él está reparando lo que ustedes arruinaron». Carlos dio un paso al frente, furioso. «¿Y esperas que crea eso? Ustedes solo saben limpiar, no programar». El silencio cayó de nuevo. Malik levantó la vista, sin miedo. «Quizás, señor, debería dejar que la limpieza empiece por el código». El cuarto de conferencias olía a tensión y a miedo. Una lámpara blanca iluminaba la mesa metálica donde Darius y Malik estaban sentados frente al director Carlos Herrera y los miembros del consejo. Las sombras de todos se movían sobre las paredes, como si el propio edificio estuviera observando. «Así que ustedes 2 son los responsables del caos», dijo Carlos, cruzando los brazos. Darius respiró hondo. «No, señor. Somos los responsables de que aún haya esperanza». Alejandro Ruiz, el presidente del consejo, sonrió con burla. ¿Un conserje hablando de esperanza? Esto sí que es nuevo. Malik miró su laptop, luego alzó la vista. «No vine a discutir, vine a arreglar lo que ustedes no pudieron». Un silencio incómodo llenó la sala. María Torres, con su tablet en mano, revisaba las líneas de código que Malik había escrito. Sus ojos se abrieron. «Director, esto no es un ataque. Su programa está corrigiendo los errores». Carlos la miró incrédulo. «¿Qué estás diciendo? Que el niño está reparando el sistema». «Y está funcionando». Alejandro dejó caer su pluma, sorprendido. Carlos se quedó sin palabras, el orgullo rompiéndosele en el rostro. Malik habló con voz tranquila. «Si me dejan seguir, la escuela volverá a la normalidad». Por primera vez, nadie se atrevió a contradecirlo. El zumbido de los servidores llenaba la sala de control como un rugido constante. Cables, pantallas y luces parpadeantes iluminaban el rostro concentrado de Malik Morrison, que se sentó frente al sistema principal con su pequeño portátil. Del otro lado del cristal, los miembros del consejo observaban en silencio. El aire olía a electricidad y nervios. Carlos Herrera cruzó los brazos, tratando de ocultar su inseguridad. «Tienes 10 minutos, muchacho. Si esto falla, ambos estarán fuera de esta escuela». Malik apenas lo miró. «Con 10 minutos basta, señor». Sus dedos comenzaron a moverse con precisión sobre el teclado. Líneas verdes y azules llenaban la pantalla, formando patrones que solo él entendía. Darius, detrás de su hijo, observaba con orgullo silencioso. María Torres se acercó, impresionada. Está reescribiendo el código sin herramientas, solo con lógica. Las pantallas empezaron a cambiar, archivos restaurados, sistemas volviendo en línea y la palabra recuperada apareciendo en cada monitor. Alejandro Ruiz exhaló, incrédulo. «Esto es imposible». Carlos dio un paso atrás mientras las luces del servidor pasaban del rojo al verde. El silencio fue absoluto. Malik presionó una última tecla y murmuró: «Listo. Ya pueden usar su sistema». María sonrió. «Ha recuperado todo, incluso los archivos de respaldo». Carlos lo miró, sin palabras. El chico cerró su laptop con calma. «A veces, señor, el talento no necesita permiso para brillar». El ruido de los servidores se apagó poco a poco, dejando un silencio lleno de respeto. Las pantallas mostraban todo restaurado, y la escuela entera respiró aliviada. Pero Darius y Malik no celebraron. Solo se miraron, sabiendo que la verdadera victoria no era tecnológica, sino moral. Carlos Herrera dio un paso adelante, su voz quebrada por la vergüenza. «Señor Morrison, Malik, no sé cómo agradecerles». Darius lo miró con calma. «Empiece recordando a quien juzgó antes de conocerlo». Carlos bajó la mirada, sin palabras. Extendió la mano, pero Darius simplemente asintió y caminó hacia la salida. A su lado, Malik cerró su laptop y la abrazó contra el pecho. María Torres sonrió. «No solo salvaron la escuela, le dieron una lección a todos nosotros». Malik respondió con una sonrisa leve. «Entonces valió la pena». El pasillo estaba lleno de estudiantes que observaban en silencio mientras padre e hijo caminaban bajo la luz del atardecer. Nadie se rió esta vez. Solo respeto. Fuera del edificio, Darius puso una mano en el hombro de su hijo. «El verdadero éxito, hijo, no necesita aplausos. Solo justicia».
Suscríbete a Expose Karma y comparte esta historia si crees que el talento no tiene color y el respeto se gana con hechos.